Mi nombre es Fernando Antonio Hernández Rivera y soy del grupo 08T. Hoy vamos a ver cómo se crea esta figura en GeoGebra. Primero que nada vamos a mostrar una figura ya terminada para que sea de mejor ejemplo, para que puedan ver cómo sacamos estos puntos que están inclinados, porque la figura no nos lo da como tal, pero se puede sacar mediante trigonometría. Entonces, presentamos una figura ya terminada para que solo observen cómo se saca, pero luego vamos a hacer. Ok, primero que nada vamos a ver cómo lo que necesitamos. Lo que necesitamos son los ángulos que se generan. Entonces podemos observar que aquí hay un triángulo. Entonces ese triángulo lo podemos observar que tiene una distancia en altura de 26 unidades. 21 más 5 son 26. Este sería nuestro adyacente. Y nuestro opuesto lo podríamos determinar acá, que serían 26 menos 5, porque lo necesitamos desde este punto. Sería esto, a partir de acá serían 21. Luego de esto podemos determinar el ángulo mediante tangente inversa. Determinamos que es 38, pero el ángulo que estaríamos encontrando es el que se crea en la parte de arribita. Como podemos ver en esta imagen, se crea en la parte de arriba 38.93, lo que necesitamos en la parte de abajo. Entonces sabemos que 38.93 más 90, sabemos que un triángulo tiene 180 grados. Entonces 38.93 más 90 y el total se le resta 180 grados y sería 51.07, que es el ángulo que hay acá. Entonces luego que tenemos el ángulo se hace más fácil encontrar los puntos. ¿Por qué? Porque en las figuras que nos presentan podríamos ver que nos dan, por así decirlo, la hipotenusa. Entonces para estos puntos, para que se observe mejor entre este y este punto, hay 7 unidades de distancia. Entonces, ¿cómo se saca eso? Sabemos que hay 7 unidades de distancia y tenemos el ángulo, lo demás por trigonometría, que sería que el opuesto sería las unidades que se mueven en Z y el adyacente las unidades que se mueven en el eje X. Entonces operamos y sabemos que en el eje Z se mueven 5.45, o sea, de arribita 5.45 y en X negativo 4.4. Para determinar este valor ya lo sabemos y sabemos que en el eje Y se mueven 35 unidades, que sean 7 más 11 más 17, sería este punto de acá. Entonces ya luego que tenemos eso, eh, los otros puntos más difíciles que podríamos decir que se podrían, que no nos lo dan, sería la distancia que hay eh, desde este punto a este punto. Entonces también lo podríamos sacar de la misma manera y con los triángulos. Entonces sabemos que esto nos lo dan, que son 5 unidades. También esta parte de acá, perdón, esta parte de acá y esta parte de acá son 5 unidades y esta parte de acá son 5 unidades. Entonces necesitamos el adyacente. Nos dan el opuesto, que son 5 unidades. Entonces mediante la misma manera, teniendo el ángulo, podemos sacarlo. Tenemos el opuesto, sería de este punto y de este punto serían 5 unidades. Despejamos adyacente y tenemos un valor de 4.4 unidades, que sería desde este punto a este punto de acá. Entonces, en total, lo que hay de acá a acá, solo se suman las 5 unidades y tenemos un valor de 9.5 unidades que mide esto. Luego, para esta parte de acá, tampoco nos la dan, que sería esta parte de acá y esta parte de acá no nos la dan. Sabemos que de acá a acá, ya lo determinamos, que son 9.08, pero para esta parte de acá no lo sabemos. Se puede sacar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no nos lo dan como tal como el anterior, pero se puede calcular porque de aquí a este punto hay 21 y de este punto a este punto hay 16.7, que es lo mismo de acá, ¿ah? Entonces a 21 se le resta 16.7 y se obtiene el valor que genera esta parte de altura, esta altura.
se genera ese valor, pues haciendo esta operación. Luego de eso hacemos lo mismo, ya que tangente inversa, o sea, perdón, se despeja adyacente y tenemos que 4.3, que es el opuesto, sobre el ángulo que se genera, que es 51.07, y luego se encuentra el adyacente, que es de este punto y este punto. Luego que ya tenemos esto, sabemos que las distancias, esta parte de acá, son las mismas de acá, y así sucesivamente. Y, y los de este punto y este punto también son calculables de la misma manera que resolvimos anterior. Ahora vamos a ver cómo sacamos los puntos desde cero.